Hola, mi nombre es Alberto Irezábal. Actualmente soy director del Centro Internacional de Investigación en Economía Social y Solidaria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y me gustaría que hoy platicáramos sobre alternativas que podemos promover ante estas diferentes situaciones de crisis que venimos enfrentando como país y como sociedad en general. Y puntualmente, el vehículo que pueden ser las empresas sociales y solidarias para contribuir a detener esta crisis y a promover futuros más sustentables, más sostenibles, más inclusivos y más igualitarios para todas las personas en este planeta. Nuestro punto de partida es la profunda desigualdad y exclusión que vivimos, en especial en nuestro país y en nuestro continente, en América Latina. Y algunos de los datos que lo demuestran es, pues, por ejemplo, el 1% de la población del mundo posee más riqueza que el otro 99%. Y esto parece que fuera una espiral en la que estamos, ¿no? Pareciera que se sigue concentrando más la riqueza en pocas personas y eso pues generando diferentes consecuencias, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, que 700 millones de personas en el mundo viven en condiciones de pobreza extrema, ¿no? Tenemos ya más de 70 millones de refugiados o desplazados de sus lugares de origen. Y por ejemplo, la FAO, este órgano de Naciones Unidas que se encarga de todo el tema alimentario, habla que si para el 2030 no hacemos un esfuerzo importante en este sentido, más de 650 millones de personas vivirán en condiciones de desnutrición en nuestro planeta, ¿no? Vivimos un momento de una globalización profunda como planeta, ¿no? Con diferentes consecuencias, como por ejemplo, ¿no? Éxito, y más en América Latina, de narrativas extremistas en términos políticos, ¿no? Nacionalistas, populistas, de derechas, de izquierda, que claramente son fruto de un desgaste y un cansancio de la población en no encontrar respuestas en sus gobernantes para poder encaminar esta crisis que nos afecta a todas y a todos, ¿no? Vemos a los gobiernos también sobrepasados por grandes instituciones financieras, ¿no? Y otro caso, por ejemplo, esta paradoja en donde se están diluyendo las fronteras comerciales. Nunca antes en el planeta habían circulado de forma libre tantas mercancías, tanto capital, pero se van endureciendo las fronteras físicas en donde las personas no pueden circular libremente, ¿no? Y son consecuencias de esta profunda desigualdad y exclusión a la que caminamos. Justo la semana pasada, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su discurso inaugural en la Asamblea General de la ONU, ya sonaba la alarma de emergencia y decía que estamos en la orilla del abismo y caminando en la dirección equivocada, ¿no? Y que pareciera que como naciones, como sociedad, no estamos logrando enfrentar estas diferentes crisis, que es una crisis económica, que es una crisis de salud, que es una crisis de clima, y que ante eso hacía un llamado a los diferentes líderes políticos que asistían a la asamblea, pero también a todas y a todos en el planeta para repensar qué cosas tenemos que cambiar para poder afrontar esta situación, ¿no? Y que además vemos que con la pandemia se agudiza esta crisis, ¿no? Y que esta desigualdad además se hace más grande. Un dato muy interesante es que a raíz de la crisis, el año pasado, la crisis de la pandemia del COVID, que arrancó pues, por ahí de febrero o marzo, ¿no? Las grandes fortunas se tardaron 9 meses en recuperar el nivel de riqueza que tenían previo a la crisis económica, ¿no? Pero a la fecha no hemos recuperado el nivel de empleabilidad que había previo a esta crisis de salud y crisis económica. Y se estima que esto podría tardar una década. Por supuesto es que si no llega otra ola
de crisis como la que tenemos. Y eso nos genera grandes preocupaciones, ¿no? En algunas tendencias. La primera es la calidad en el trabajo, ¿no? Eh, Van habiendo diferentes crisis que vamos enfrentando como sociedad, como país, ¿no? Y pareciera que después de cada crisis, como sociedad, no hemos logrado autorregularnos para recuperar los niveles previos a la crisis, ¿no? Pareciera que salimos de cada crisis en un peor estado en términos de trabajo, en términos de competitividad, en términos de calidad de vida, ¿no? Y eso es preocupante. No nos recuperamos y además cada vez las crisis son cada vez más recurrentes. También vemos que la violencia se empieza a expresar justamente eh, debido al degradamiento de este sistema, que con cada crisis pareciera que se profundiza esta exclusión, esta desigualdad, ¿no? Y que a pesar de que encontramos alternativas en términos de propuestas colectivas, de propuestas comunitarias, estas no entran dentro de las narrativas o estrategias nacionales. Entonces, ante este contexto, que por supuesto se presenta como un contexto desesperanzador, también tenemos elementos que pueden ofrecer un horizonte de futuro para todas y para todos. Y uno de ellos, entre varios, son las empresas sociales y solidarias, ¿no? Como alternativas para promover un mayor impacto social, un mayor impacto ambiental, especialmente en aquellos territorios que están más vulnerados por la crisis, ¿no? Y cuando hablamos de empresas sociales y solidarias, hablamos de este vínculo, es una empresa generadora de riqueza, ¿no? Articulada con el mercado, pero generando mecanismos de mayor igualdad entre sus participantes, ¿no? De reinversión en procesos que atienen a la sociedad, que atienen a los diferentes territorios en donde están y no solamente de acumulación de capital. Le dan prioridad al impacto social y al beneficio que pueda tener la empresa en el espacio en la que se mueve, que no a la acumulación de capital. Y eso es importante diferenciarlo. Digamos, es la misma espada de empresa, pero utilizada al servicio de las personas, no solo del capital, ¿no? Este tipo de empresas suelen partir desde lo local, ¿no? Principalmente como una respuesta organizada a partir de bienes de propiedad común y o formas de organización colectivas. Pueden ser empresas sociales ligadas a cooperativas de productores, pueden ser cooperativas de trabajadores que están trabajando en diferentes sectores industriales, pueden ser organizaciones de consumo, cooperativas de consumo que se organizan para consumir productos más nutritivos, para consumir productos a un costo más accesible. Este tipo de empresas persiguen la viabilidad económica, estando a su favor la ubicación de la persona sobre el capital. Queremos subordinar el capital, subordinar el dinero al bienestar de la persona, ¿no? Y eso les da una ventaja para cumplir su objeto social como prioridad, ¿no? Y por ende tienen una mayor facilidad de impactar en el bienestar de sus pobladores, de sus participantes, de sus socios, en su propia cosmovisión, en su propio buen vivir. Si estamos hablando que son grupos de productores campesinos e indígenas, que la empresa se ponga al servicio de su concepto de bienestar, ¿no? Si estamos hablando a lo mejor de alguna plataforma de jóvenes trabajando en términos de tecnología, que se ponga al servicio de la vida de estos jóvenes que trabajan con la tecnología. Lo importante es poner a la persona al centro. Y esto lo hacen a través de construcción de relaciones basadas en la cooperación, tanto hacia afuera, con otros organismos, con organismos del tercer sector, públicos, como hacia adentro, implementando sistemas de mayor participación en la toma de decisión, en los resultados y en el capital con las personas que hacen parte de la empresa. Buscamos relaciones que promuevan la igualdad entre las personas, aprovechando la estructura empresarial. Buscan relaciones más humanas en las diferentes transacciones comerciales,
con el gran reto de rehumanizar, por ejemplo, cadenas de valor que se han deshumanizado ante el contexto de la globalización. Y no solamente cadenas de valor de materias primas, sino diferentes sectores. Pareciera que el enfoque está solamente en ofrecer el mejor servicio y se ha dejado a un lado el contacto y el beneficio que tiene una relación humana en términos empresariales y comerciales, los cuales además entendemos que en el mediano y largo plazo son mucho más eficientes y eficaces que no solamente si se quedan en, en la mera transacción comercial, ¿no? Otro de los elementos que tienen este tipo de empresas es que la formación y el aprendizaje son ejes centrales de su modelo de negocio, de su modelo empresarial, siempre apostando por el desarrollo de las personas. No se trata de dejar a nadie atrás, se trata de dignificar el trabajo que tienen todas las personas dentro de la empresa, ¿no? Diferenciando, por supuesto, los diferentes papeles o roles que tienen cada una de ellas, pero siempre asegurando esa dignidad que viene de la mano con la formación y la trascendencia que pueda tener la persona desde su trabajo. Además, el impulso de este tipo de empresas sociales y solidarias es una oportunidad para promover procesos de bienestar y armonía sostenibles en el tiempo. Estamos urgidos en el país de este tipo de procesos. Hay muchas regiones, hay muchas organizaciones, en las regiones especialmente las más pobres y vulnerables del país, que dependen, por ejemplo, del gobierno para su subsistencia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que desde una perspectiva autogestiva estas personas también puedan emprender en sus propios proyectos que vislumbren a su territorio de forma sostenible en el largo plazo? Además, muchas de estas regiones son custodias del gran patrimonio biocultural que tenemos en el país, ¿no? Pueden disminuir la dependencia de diferentes agencias del tercer sector, ¿no? De gobierno, de recursos externos y o programas gubernamentales. Son grandes estrategias que diferentes ONGs que están trabajando en los territorios puedan impulsar este tipo de empresas para asegurar estos procesos sostenibles en el tiempo y disminuir la dependencia. Y de enraizarse en los territorios con proyectos pertinentes de esperanza y de futuro. Muchas veces llegan proyectos externos con inversión externa a diferentes regiones, ¿no?, que acaban por destruir el tejido social de la propia comunidad. Este tipo de empresas tienen la ventaja de que conectan con la raíz, con la esencia, con la cultura, con la identidad de los pobladores y que desde ahí pueden apostar a construir estos territorios más sustentables, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de este tipo de empresas, no solo en el país, ¿no?, del orden indígena y campesino, ¿no?, en el sureste trabajando con café, con miel, con cacao, con diferentes materias primas, ¿no? Tenemos ejemplos de este tipo de empresas también en el sector urbano, con diferentes cooperativas que trabajan con productos como refrescos, como llantas, como cemento, por ejemplo, ¿no? Tenemos también diferentes experiencias internacionales, bueno, por ejemplo, en el sector financiero, con cooperativas de ahorro y préstamo que están avanzando también en este proceso de incorporarse a las finanzas desde una perspectiva tecnológica. Y por supuesto que hay experiencias a nivel internacional, por ejemplo, con cooperativas de consumo en Japón o en Corea que superan los millones de consumidores, ¿no? En Europa, cooperativas agroindustriales, cooperativas de consumo, cooperativas de energía que empieza a ser un sector que emerge justamente en términos de energías renovables accesibles para las personas. Entonces, empiezan a ver esto. Son fuegos que están por todos lados en nuestro país, en nuestro planeta, que intentan ser un contrapeso a esta situación de crisis profunda que vivimos, generando mejores condiciones de vida y construyendo un futuro sustentable y sostenible para todas y para todos. Y con eso les dejo la pregunta para quienes nos acompañan hoy en esta Feria de Ibero Posgrados. ¿Cuál será tu papel ante la crisis? Y para ello me parece que dentro de la oferta de la universidad hay muchas opciones
que toman esta pregunta y desde sus disciplinas la hacen suya, ¿no? Y que en este caso, nosotros como Universidad Iberoamericana, como Centro Internacional de Economía Social y Solidaria, nos hacemos esta pregunta desde la perspectiva empresarial. ¿Cuál es nuestro papel ante la crisis? Y nos animamos siempre a acompañar a las personas que tengan esta inquietud, que tengan un proyecto propio, que estén impulsándolo o que hagan parte de alguna empresa que quiera generar este tipo de transformación. Nosotros aquí en la Universidad Iberoamericana nos ilusiona acompañarlos a través de los diferentes programas que ofrecemos. Les agradezco el tiempo y la atención que han tenido para este espacio y espero que su experiencia en esta Feria de Ibero Postgrado sea muy satisfactoria. Me quedo a su disposición. Otra vez, repito, soy Alberto Irezábal, director del Centro Internacional de Estudios de Economía Social y Solidaria aquí en la universidad, y para nosotros será un gusto acompañarlos si es que esta pregunta la hacen suya desde la perspectiva empresarial. Muchas gracias.